Dios le bendiga a todos, hermanos. Aquí Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estamos estudiando en el día de hoy la palabra titulada Indignidad y Orgullo de la Humanidad en Nahum, capítulo 2 y capítulo 3. Una bendición estar acá, nuevamente estudiando la palabra de Dios. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad en el día de hoy que concluimos, Señor, con el libro de Nahum. Ayúdanos, Padre, a poder entender el mensaje de compararlo y contrastarlo con el mensaje también del libro de Jonás y poder entender, Padre, en esencia lo que deseas que aprendamos de este libro y que apliquemos en nuestras vidas. Guíanos de acuerdo a tu voluntad, Señor. En tu santo nombre te adoramos y agradecemos tu palabra. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos entonces acá, ¿verdad? Que vamos a ver aquí, podríamos decir una Nínive y en realidad dos, ambas paganas e idólatras, ¿verdad? Cuando vemos aquí lo que pasa bajo la sentencia del juicio de Dios con Nahum, con Jonás. Una se arrepintió a la predicación de Jonás y recibió la suspensión de la ejecución. La otra sintió la punzante condena de Nahum y a una se le permitió vivir y la otra, hermano, fue totalmente aniquilada. Qué gran diferencia. Una verdad espiritual importante que puede hallarse en el triste final de Nínive, el principio de la comunicación a la generación siguiente. El avivamiento de Nínive duró poco, no porque su gente no fuera insincera, sino en lo que era su arrepentimiento, sino porque no transmitieron el conocimiento de Dios, hermanos, a la próxima nación. Usted como madre y padre, nosotros tenemos una responsabilidad de enseñarle a nuestros niños la palabra del Señor. Al pasar los años, Jonás, el profeta procedente del mar, y el gran Dios que él representaba, fueron olvidados. El avivamiento se debilitó y murió, y ocuparon su lugar las antiguas prácticas paganas. Podemos ver importancia, hermanos, en enseñarle la verdad de Dios a nuestros niños. Sin ese conocimiento es probable que ellos caigan cuando enfrenten las situaciones críticas, ¿verdad? En la fortaleza de Dios hemos aprendido a vencer. Debemos de compartir con nuestros hijos una verdad espiritual que Dios nos está enseñando. Recordemos, su conocimiento de Dios dependerá en parte de la fidelidad que le estamos transmitiendo a través de esta verdad. El mensaje de Nahum ruge y rueda, salta y relampaguea como los jinetes y las carrozas que él a sí mismo, hermanos, describe. Dice aquí, cuán escondido está está lo escondido en el capítulo 3 versículo 11. Podemos ver en la palabra de libro de Nahum, cuando Nahum le proclamó a Nínive, serás encerrada, quiso decir lo que dijo. Después de la destrucción de Nínive en el 612 antes de Cristo, el sitio quedó borrado, sus ruinas enterradas, hermanos, por cerca de 2500 años. Mire qué cosa increíble. Ahora, vemos la palabra de Dios en el capítulo 2 que nos dice que ese capítulo predice los hechos del 612 antes de Cristo, cuando la coalición de los ejércitos babilónicos y medos saquearon la impenetrable Nínive. Asiria saqueó, y aplastó al reino del norte y deportó a su pueblo en el 722 antes de Cristo. Y Asiria también atacó al reino del sur, que aquí se le llamaba Jacob. Esta referencia sobre abrir las compuertas del río, que es el capítulo 2, versículo 6, se refería al enemigo entrando en Nínive como una inundación. O una inundación real puede haber sido que se esté refiriendo. Algunos eruditos sugieren que las puertas de la presa encontradas en excavaciones arqueológicas se cerraron para embalsar el río y cuando una gran cantidad de agua se acumuló, las puertas se abrieron y eso lo que hizo fue que al cerrar entonces la represa, aguantó el agua y al abrirlas entonces lo que hizo toda esa agua fue que terminó inundando entonces a Nínive. Eso dice uno de los eruditos que sugiere que puede haber sucedido esto en el capítulo 2, versículo 6. Del capítulo 2, 12 al 3, 1, la fuente principal de la economía de Asiria era el botín que obtenía de otras naciones. Los asirios robaban la comida de los inocentes para mantener su lujoso nivel de vida, privando a otros para suplir sus excesos. Este acto para satisfacer el lujo de unos pocos es un pecado que provoca la ira de Dios. Como cristianos debemos oponernos firmemente a esta práctica, asimismo malvada. Dios le dijo al pueblo de Nínive, le dio una oportunidad de arrepentirse. Los que aceptaron después de escuchar a Jonás, ¿verdad? Pues pudieron entonces ser perdonados. Pero ahora volvieron a su pecado y sus consecuencias los estaban destruyendo.
Existe un punto, hermanos, esto es bien importante, en que tanto personas como ciudades y naciones no pueden volver atrás. Asiria ya había traspasado este punto, como podemos ver en el capítulo 2:13. Nínive utilizó la belleza, el prestigio y poder para seducir a sí mismo también, hermanos, a otras naciones. Como una prostituta la sedujo para que cayeran en falsas amistades. Luego, cuando las naciones bajaron la guardia pensando que Asiria era su amiga, ésta las destruyó y saqueó. Hermosa e impresionante en su exterior, Nínive era inmortal y traicionera en su interior. A veces, detrás de las fachadas hermosas yacen seducción y muerte. No permitamos, hermanos, que una institución, compañía, movimiento o persona atractiva nos vaya a seducir de tal manera, hermanos, que termine cogiendo nuestros principios y nos los haga rebajar. El capítulo 3 también del 8 al 10 nos muestra que Tebas era una ciudad de Egipto, expotencia mundial, que se cruzó en el camino de la expansión de Asiria hacia el sur. Los asirios conquistaron Tebas 51 años antes de darse esta profecía. Para Judá, rodeada al norte y al sur por Asiria, la situación parecía desesperada. Sin embargo, Dios dijo que las mismas cosas horribles que le sucedieron a Tebas le ocurrirían también a sí mismo, hermanos, a Nínive. Ningún poder en la tierra puede protegernos del juicio de Dios, ni puede ser un sustituto adecuado de su poder en nuestras vidas. Tebas y Asiria depositaron su confianza en alianzas y poderío militar. Sin embargo, la historia mostraría lo inútil que fue esto. No insistí en aprender mediante la experiencia personal. Por el contrario, debemos nosotros de aprender, ¿verdad? De la historia que estamos leyendo, de lo que las lecciones que hemos aprendido, de lo que hemos estudiado de la palabra de Dios y depositar nuestra confianza en Dios, hermanos, sobre todo lo demás. El capítulo 3:19 también nos muestra que todas las naciones aborrecían que los crueles asirios las gobernaban. Las gobernaran, pero querían entonces ser como Asiria, poderosamente ricas y famosas, y procuraban entonces, por medio de esto, la amistad a sí mismo con ellos. De la misma manera que no nos gusta la idea de que nos gobiernen con dureza, así que hacemos lo que podemos para permanecer en buenos términos con un líder poderoso. Y en lo profundo quisiéramos tener esa clase de poder. El pensamiento está, hermano, de estar en la cima puede ser seductor. Sin embargo, el poder nos seduce y por tanto no debemos de planear obtenerlo, ni asirnos de él. Los que tienen hambre de poder serán grandemente destruidos, como lo fue el poderoso imperio asirio. Así mismo, hermanos. Entonces, vamos así mismo, entonces, hermanos, a ver, de igual manera entender, ¿verdad? Que estas dos comparaciones, estos contrastes de lo que pasó con Jonás y lo que pasó con Nahum, hermanos, qué tristeza que tuvieron la oportunidad, escucharon, se arrepintieron y cambiaron. Luego cayeron en los mismos caminos de nuevo. Nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado de que no, ¿verdad? Nos convirtamos a Cristo y entonces tengamos esta nueva criatura que Dios nos hace nuevo y que vayamos luego a regresar a la senda antigua. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por guiarnos, enseñarnos y así mismo, Padre, por protegernos diariamente. Gracias por el recordatorio, Señor, de esta lectura, de que no nos tornemos hacia el sendero de pecado en el cual vivíamos antes de conocerte, sino que nos mantengamos, Señor, caminando de acuerdo a tu palabra diariamente. Guíanos, guárdanos y que podamos ser más como tú diariamente. En el nombre de Jesús, mi Cristo. Amén. Y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermanos, a todos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.